Mi nombre es Emilio Alsina. Alfredo Camisay. José Pepe Valdés. Víctor Alfredo Nazaralet. Yo participé desde el 3 de abril hasta finales de abril en Puerto Argentino con la escuadrilla de la naval antisubmarina. Era mecánico, electricista, instrumentalista del avión Tracker de la Armada. Clase 1963, Grupo de Artillería Aerotransportado 4, Córdoba. Participé en el conflicto de Malvinas en el ejército argentino como soldado conscripto y fui parte de la compañía de ingenieros de combate 601 con asiento en Campo de Mayo. Pertenecía a la compañía de comunicaciones mecanizada 10 con asiento de paz en Palermo. Bueno, Malvinas, fundamentalmente un sentimiento, soberanía, la lucha que vamos a seguir hasta el día que se pueda conseguir de que se han reconocido los derechos de la República Argentina sobre nuestras islas. Y Malvinas es algo muy... ¿Cómo puede ser eso? Algo que nos quedó muy adentro de cada uno de los que fuimos a Malvinas, ¿no? No se puede explicar la dimensión del sentimiento que uno, personalmente, lo que tengo, ¿no? Y para mí Malvinas significa una etapa de mi vida que me cambió, me transformó definitivamente y creo que como sociedad Malvinas es el faro que nosotros que como nación tenemos que seguir para recuperar nuestro territorio y poder digamos, explotar los recursos naturales en beneficio de nuestra sociedad. Creo que la cuestión Malvinas, todo lo que es el territorio de islas y territorio marítimo, en ese territorio está la solución para todas nuestras generaciones futuras a nivel económico. Malvinas es parte de mi vida, es parte de lo que me tocó, parte de lo que siento y parte de lo que me voy a llevar a cuando ya no esté más. No, nada. No, lo que sabíamos de Malvinas era, me acuerdo siempre de las charlas en el colegio por parte de los docentes, esas hermanitas perdidas que teníamos, que la conocimos así en la primaria. Lo que nos decían en la escuela, lo que nos decían en la primaria, nada más. No, era el dibujito que había que hacer para que te pongan un 10 en el mapa. Todo empezó el famoso 2 de abril, estamos en la instrucción de la clase 63, yo soy clase 62, estábamos en la instrucción de la clase 63 en Ezeiza, en Mercedes, perdón, nos llega una notificación que volvamos a Palermo, que era nuestro asiento de paz. Pasó una semana y nos llega la convocatoria a Malvinas, junto con la 10ª Brigada. De hecho, mi compañía perteneció a la 10ª Brigada de Infantería. Y bueno, partimos un 14 de junio, un 14 de abril, 13 para el 14, y llegamos a la isla el 15. Mi viaje a Malvinas fue medio complicado porque llegamos a Comodoro, de Comodoro fuimos a Puerto Deseado a cargar municiones a un Hércules y volvimos a Comodoro y de Comodoro fuimos a Malvinas. Nosotros creo que no teníamos pensado ir en el momento que fuimos porque si bien recuerdo que estamos haciendo intrusiones de combate, ya en su momento había soldados no recuerdo bien si de Catamarca o de La Rioja, que en Córdoba estaban haciendo entrenamiento de combate.
y nosotros nos mirábamos y decíamos que qué loco, estos están preparándose para ir a Malvinas y nosotros nada que ver. Y resulta que nosotros una madrugada nos levantaron y fuimos, nos prepararon y nos dijeron que agarráramos las cosas de rancho, todas esas cosas, y fuimos nosotros a Malvinas y ellos quedaron. Salimos a hacer una navegación normal, la primera navegación del año que hacíamos en el portaaviones, para hacer adiestramiento de la escuadrilla, del avión, lo que hacía el avión que era antisubmarino, que queda uno solo, hoy es el Turbo Tracker, queda uno solo. Para la madrugada del 1 de abril recibimos un comunicado del comandante del portaaviones diciéndonos de que Argentina había recuperado la soberanía sobre las Islas Malvinas y ya se estaba estableciendo una guarnición argentina para poder empezar a tomar el control sobre las islas. A partir de ese momento se dice que la escuadrilla tiene que estar presente en Malvinas por una cuestión de que se suponía que había un submarino nuclear dando vueltas por la zona, había esa formación, entonces se le pide a la flota de mar de que establezca una dotación de la escuadrilla de la nave antisubmarina en las islas. Bueno, nos pasan a comunicar la lista de entre 23 y 24, éramos los integrantes de la escuadrilla, entre oficiales, pilotos y oficiales mecánicos, que íbamos a estar ahí en Puerto Argentino. Bueno, durante el 2 de abril nos preparamos, nosotros en un grupito de 5 compañeros bajamos en un helicóptero Siquín y a partir de ese momento, bueno, recibimos los aviones en Malvinas y empezamos a operar a partir de ese momento la madrugada del 3 de abril ahí en Puerto Argentino, en el aeropuerto. Llegué a Malvinas el 11 de abril, había ingresado al servicio militar el 10 de febrero del 82 del mismo año, o sea que con 60 días de instrucción estaba llegando a Malvinas y fuimos en avión y la verdad que fue para todos nosotros algo muy imprevisto porque la verdad que no teníamos pensado participar de esa situación. Cuando llegué a Malvinas, creo que ninguno de nosotros esperábamos lo que estaba sucediendo, ¿no? Te imaginas con la edad que teníamos, lo poco y conocimiento que teníamos sobre una guerra, no esperábamos. Tal es así, cuando llegamos, yo llegué con 4 o 5 compañeros, no llegué con mi grupo, y en el momento que llegamos había un bombardeo naval, que lo único que escuché que nos gritaban cuando bajamos del avión, que nos pongamos a resguardo porque estaban bombardeando, y de ahí nunca más me saqué el casco de mi cabeza porque dije, esto no es joda. Ahí tomé conciencia de lo que estábamos, el lugar donde pisábamos, ¿no? Bueno, es lo que comento siempre. Yo tengo un hermano de la Armada, un hermano de la vida, Emilio Fernández, que hoy está en España, que es aeronáutico Armas, de la Armas Cuadrilla, que bajamos juntos en el helicóptero y cuando pisamos Malvinas nos miramos a la cara y dijimos, loco, estábamos ya convencidos que estábamos marcando un punto y estábamos pisando ese suelo, estábamos pisando Malvinas. Esa era la impresión que teníamos. Pero en un momento determinado, después de hablar tener varias conversaciones con Emilio, con el Cumpa, otro compañero que estaba ahí, con el Chancho Zapata, y nos miramos con Emilio y Emilio me dice, sí, pero ¿te diste cuenta de algo? No, le digo, hoy para mí es todo, sentí una sensación de alegría. Me dice, somos carne de cañón, y tenía razón, Emilio. Lo primero que sentí fue el golpe del cambio de clima, fue lo primero que sentí, el aire frío, el viento como
cómo soplaba, que te hacía moverte para atrás. La misma lluvia que con el viento te picaba en la cara. Lo primero que sentí eso fue eso, lo complicado del clima. Fue el primer encuentro que, bueno, que después a lo largo del tiempo fue un factor muy determinante para el estado de las tropas. Que iba a una excursión. Nunca pensé que iba a pasar lo que pasamos. Pensábamos que íbamos a hacer algo, una instrucción más. Nunca tomamos conciencia. Teníamos 18 años. Nunca pensamos que íbamos a vivir una guerra. Pensábamos que jamás se desencadenaría una guerra. No tomamos, al menos en el caso mío, nunca tomé conciencia de que iba a una guerra. Lo tomábamos como un picnic, como un estado de instrucción, con armas de verdad, con todo. Pero nunca tomamos conciencia de lo que nos iba a venir. Jamás. Jamás. No. Jamás, jamás. Cuando era chico me encantaban las películas de convoy, pero jamás pensé que lo iba a vivir en carne propia. No, ni idea. Nunca me imaginé ir a Malvinas. Para nosotros, o para mí en particular, fue la primera vez que viajé en avión, la primera vez que viajé en barco, la primera vez que viajé en helicóptero. Bueno, fue la primera vez un montón de cosas que obviamente nunca pensé que con 18 años iba a pasar. Jamás me imaginé tener un arma encima. No, todavía no me siento preparado como para enfrentar lo que he vivido. Estos recuerdos latentes que uno tiene por las madrugadas, en las noches, y creo que todavía no estoy preparado para ver lo que viví. No volví. No volví a las Islas Malvinas. Sí, sí. Gracias a Dios y la vida pude volver. Es el día de hoy que no me arrepiento y que si pudiera volvería a ir una vez por año. Me sentí con miedo por lo que estaba sucediendo, lo que estábamos escuchando, ¿no? Después tomé conciencia de que no era algo que no estábamos de paseo. Sensación de ser irrompible, de ser insuperable, de ser, no sé, a vos te gusta, por ejemplo, Superman, y a mí me puede gustar Batman, y era Batman, era Superman, en ese momento sentís esa sensación de que sos irrompible, que a vos ya no te va a pasar más nada porque pudiste lograr eso de que hacía muchos años, de chiquitito nos decían que no podía ser. Me sentí bastante confundido, porque la verdad es que no había órdenes claras, tampoco en muchos casos no había órdenes, sino que me decían caminar, no nos explicaban a los lugares donde íbamos a ir, y bueno, entonces eso te dejaba en incertidumbre. Y sentí eso, sentí que había mucha desorganización. Me sentí como si fuera, como dije antes, una excursión. Y fue algo que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Realmente era una aventura. Simplemente una aventura. En mi grupo realmente casi similar como lo que estábamos viendo en Córdoba. Se veía diferencias con algún grupo de compañeros, pero en mi caso particular, gracias a Dios, nunca tuve ningún tipo de inconveniente. Bueno, ahí se notó, por ejemplo, mi segundo comandante, que fue el que fue a cargo del grupo, el capitán Covarrubia. Notamos como que había un cierto nivel de jolgorio, era como que había una paridad, por lo menos entre los oficiales y con los suboficiales. Siempre había uno que
que es el más milico, el más rígido en lo que es el reglamento militar, pero en realidad sentimos como que había una paridad entre todos, era como que empezábamos a hacer en ese momento uno igual que el otro. Por ejemplo, me asombraba lo del capitán Covarrubias, que era, qué sé yo, él siempre trataba de vos, porque él no era un tipo rígido con el trato, pero lo notábamos más suelto, yo por lo menos lo notaba más suelto. Con el trato con los kelper, con los habitantes de las islas antes que nosotros lleguemos, era bastante cordial. Nosotros tuvimos, en los últimos 15 días vivimos en el garage de la casa de un inglés que nos prestó para que durmiéramos a la noche, no, durmiéramos durante el día porque a la noche hacíamos guardia. Y el trato era bueno con nosotros, con los soldados, que se notaba, se diferenciaba quiénes eran los soldados y quién era el personal militar de carrera, había una buena onda, digamos. Y con la relación que teníamos nosotros con nuestros jefes era bastante distante. Los jefes de la compañía prácticamente no los vi, a los oficiales, a la oficialidad de mi compañía prácticamente no la vi en el transcurso de Malvinas, salvo el que era el encargado de mi sección, de la primera sección, el teniente primero Bruzón, que con él sí tuve un periodo que compartimos trincheras, pero el trato era bastante distante y a diferencia de muchos regimientos, esto también nosotros lo hablamos, nosotros fuimos a realizar una tarea que era el armado de las defensas. Y cuando llegamos a Malvinas nos pusimos a trabajar casi inmediatamente. Y el trato era de un trabajo, es decir, de alguien que coordina un trabajo con la gente que lo realiza. Y la verdad que, digamos, tuvimos un buen trato y en general fue un buen trato que tuvimos. Con mis compañeros, genial. Era antes del 1 de mayo, era un trato cordial, siempre fue un trato cordial, fue un trato bárbaro, ameno, de risas, nunca pensamos que iban a venir los ingleses. Y con los superiores, poco trato, ¿no? Los superiores para nosotros no eran gente de mucho agrado nuestro, por más que haya habido actos de arrojo, de valentía, de heroísmo por parte de ellos, no era un trato solamente de soldado a un superior, nada más. Yo era asistente en esa época de un mayor de la compañía de comunicaciones 10, donde iba él, iba yo, tenía que prepararle la ropa que se iba a poner, o sea, acompañar, era como su asistente personal, pero no pasaba más de tener, sí, mi mayor, no mi mayor, soldado venga acá, no era un trato cordial, para nada. Yo tuve un rol de combate medio extraño. Yo era asistente del mayor, pero no ejercía en la parte de comunicaciones. Yo era el fotógrafo de la compañía, entonces donde iba el mayor yo iba y sacaba fotografías. De hecho, en esa época teníamos rollos blanco y negro, llevé muchos rollos, llevé químicos para revelar la película, de ellos revelé 6 rollos de fotos sacadas por mí. Y ese era mi rol de combate, a donde iba el mayor, iba yo y sacaba fotos. Obviamente esos rollos se revelaron, tenía fotos muy buenas, pero bueno, cuando embarcamos para ir al Irizar, para volvernos una vez que se hizo la rendición, los ingleses me sacaron todo, no pude traer nada. Nosotros le damos de artillería, así que siempre preparándonos para mantener a resguardo los cañones, haciéndole parapeto, preparando el camuflado para que no nos vieran los aviones, ¿no? Pero bien, después haciendo el pozo Zorro, que en 2 ocasiones nos tuvimos que mudar porque se nos vino abajo, se nos derrumbó. En una ocasión fuimos a Puerto Argentino a cambiarnos la ropa porque toda nuestra ropa, nuestras cosas se habían mojado. Había 2 hangares, uno grande y uno chiquitito. En ese chiquitito habíamos establecido
lo que era la Estación Aeronaval Malvinas, los primeros integrantes fuimos nosotros. O sea que podemos decir que nosotros fundamos la aeroestación. Y era tratar de mantener el orden, reparar el avión. Todos los días salían a volar, a la mañana uno, a la tarde otro. Teníamos dos aviones ahí en Malvinas. Y era hacer el mantenimiento, cargarle combustible, controlar los niveles. Hay todo el mantenimiento que se le hace normalmente a un avión, ¿no? Los días eran empezar a la mañana cuando salía el sol. Era algo que siempre nos recordamos nosotros, que era tomar el mate cocido con un pedazo de pan y después izar la bandera, cantar el himno, y después inmediatamente terminamos eso, era ir hacia las playas o a las montañas o a los lugares donde teníamos que hacer los campos minados, que era una caminata que se iniciaba inmediatamente después de izar la bandera, y a la que volvíamos después, digamos, podíamos llegar a caminar entre 7, 10, 15 kilómetros, lo que nos llevaba todo el día, llegar hasta un lugar, realizar el campo minado y volver, y después volvíamos prácticamente con la noche cerrada. Era, digamos, en esta tarea acelerada de armar las defensas, la compañía plantó casi 30.000 minas antipersonales y de tanques en aproximadamente 25 días, así que fue un despliegue bastante acelerado y bastante sobrecargado de horas para nosotros, muchísimas horas de trabajo. En los Pozos Zorro que nosotros habíamos hecho con césped, palos que habíamos sacado de los alambrados para preparar el techo. Vivíamos ahí, no recuerdo bien si éramos 8 o 10 soldados y había un suboficial. Bueno, el tema de la comida. Nos daba una vez por día el rancho de la gente de Fuerza Aérea, el comedor que habían armado ellos ahí. Y después en algún momento conseguimos algo de cordero, se hizo un cordero, teníamos al costado del hangar, como habíamos hecho como un pozo con una parrillita, donde teníamos una sartén gigante llena de aceite, habíamos hecho un corderito. El tema para dormir, había adentro del hangar 3 palets, 3 o 2 palets, no me acuerdo bien cuántos eran. Dormíamos en bolsa de dormir, que era parte del equipo, y los que alcanzaban a dormir arriba del palio, dormían arriba del palio. Y después el resto dormíamos en la tierra, íbamos turnando, arriba de la turba. Y después una sola noche que nos llevaron al cuartel de Lomarín, que fue la única vez que nos bañamos en todo el tiempo que estuvimos ahí. Esa noche nos quedamos a dormir ahí, que me acuerdo que era todo un salón, un piso de madera, estábamos uno al lado del otro en la bolsa de dormir y nos mirábamos así y la impresión de que en vez de dormir estábamos en un lugar donde estábamos juntando cadáveres, ¿no? Que no, ¿viste? Esas ideas locas que nos pasaban, pues la impresión que habíamos tenido. La comida fue todo un problema. La verdad es que comíamos después del 1 de mayo, que empezaron los ataques de los ingleses con bombardeos casi diarios. La comida empezó a racionar, se comía una sola vez por día, pero nosotros dentro del grupo que teníamos, esto también me gustaría destacarlo, dentro del grupo que teníamos, que estábamos a cargo del sargento Lespeca, nos hicimos nosotros mismos una propia organización. Teníamos designado a un compañero como cocinero. Ese compañero, cada uno de nosotros hacía 1 hora más de guardia para cubrir las guardias de ese compañero que estaba como cocinero. Y algunos de nosotros éramos los encargados de ir a buscar, de procurar algún tipo de alimento. Por lo general era lo básico, era harina, mate cocido, azúcar, grasa. Con eso teníamos tortas fritas y mate cocido a cualquier hora. Y bueno, después fuimos consiguiendo fideos, cebolla, y después hacíamos guisos, hasta que llegamos al momento en que nos abastecíamos nosotros mismos de comida. La comida que recibíamos de parte de la cocina de campaña, de Tachile, nosotros la recibíamos, pero la guardábamos, y a la noche se la llevábamos a un grupo que estaba a 800, 1000 metros de nosotros, que era un grupo de ingenieros también, que no tenían la facilidad que teníamos nosotros, porque nosotros estábamos viviendo en la casa de un inglés también en los últimos días, estábamos un poquito más cómodos,
le llevábamos la comida para que la calienten ellos y puedan comer a la noche. La primera parte yo dormía en Modi Bru, antes del 1 de mayo. Ahí había comida, nunca pasé hambre, a diferencia de otra gente. Jamás, de los jamases pasé hambre. Otros pasaron hambre, pero estaban en los puertos de avanzada. A ellos no les llegaba la logística. Yo tuve la suerte de, al estar en Puerto Argentino, quizás no comíamos de la mejor manera, no comíamos la mejor comida, pero comíamos. Otros no. Otros pasaban hambre y cuando venían bajando de los montes de Montelondo, no venían caminando hacia el pueblo, te das cuenta que esa gente pasó hambre y pasó hambre mal. Yo tengo que agradecer a la vida que yo no pasé hambre. Cuando pisé Malvinas y no había tomado conciencia que realmente estaba llegando a un lugar de conflicto y no. Escuché una voz que nos dijo que nos cuidábamos, que no era joda donde estábamos, y bueno, ahí dije que era cierto, ¿no? Que no era un pin ni un lugar de veraneo, era algo complicado. Pero ya se veía por el zumbido de las bombas y de los aviones que estaban pasando en ese rato. Cuando fue el hundimiento del crucero, pero ya cuando se decía o se hablaba de que para más o menos, eso fue para el 13, 14 de abril, de que la flota ya había salido, la flota de ellos, y que se decía que eran muchos barcos, era muy grande la flota, ya sabíamos que estaba empezando algo que no era lo que nosotros esperábamos. Y sentimos que estamos en la guerra a partir del 1 de mayo, que fue el primer bombardeo que hace la flota inglesa sobre el aeropuerto y sobre la base militar Cóndor. Yo ese día justo estaba entre medio de los dos lugares que atacaron. A mí me tocó el 1 de mayo, el día que recibimos el primer ataque de los ingleses. Nosotros, calculo 4 o 5 días antes, nos destinaron a Bahía Agradable. Había un puente en el camino a Fitzroy, había un puente que unía, digamos, el camino entre lo que era Bahía Agradable en un lado y el camino a Puerto Argentino en el otro, y nos habían destinado a una misión que era esperar al enemigo y ejecutar la voladura del puente. En eso estábamos, habíamos llegado 4 días a ese lugar, estábamos solos, éramos 8 soldados, 4 suboficiales y un oficial. Habíamos hecho la tarea de la colocación de los explosivos, que le colocamos unos cuantos kilos de trotil. Y bueno, estábamos en la situación de esperar, de hacer guardia para esperar el momento de realizar la voladura, que era nuestra misión. Y bueno, ahí nos tocó, haciendo guardia, nos tocó ver el ataque de los aviones a Puerto Argentino, ver cómo los misiles seguían a los aviones, y bueno, todo el estruendo y todo lo que pasó, tanto en la base aérea militar de Malvinas como en la base Cóndor, que estaba en Darwin. Después al otro día nos enteramos, bueno, de que ya contábamos nuestros primeros caídos en combate, y ahí nos dimos cuenta de que realmente estábamos en guerra, y desde el lugar donde estaba yo, que era la entrada de Bahía Agradable, podía ver el movimiento de las fragatas de los ingleses en el horizonte. Eso ya nos daba una pauta de que indudablemente habíamos entrado en combate y la guerra se iba a llevar adelante. El 1 de mayo a las 4 de la mañana. Había habido ya varias alertas rojas días anteriores, pero nunca pasaba nada, entonces ya estábamos como relajados. Y bueno, abajo, yo estaba en el Town Hall, ya en esa época me habían trasladado de Modi Bru al Town Hall, que era enfrente de la iglesia de Santa María, y entre medio del Town Hall, y que era un teatro gigante, y enfrente nuestro había un gimnasio donde estaban los comandos argentinos, la compañía de comandos 601 y 602, había una antiaérea.
Bueno, a las 4 de la mañana se siente alerta roja y empezó a sonar la antiaérea. Imagínense lo que era dentro de un lugar cerrado, donde dormían 100 personas, inmenso el resonar de una antiaérea abajo. Bueno, ahí tomamos conciencia de lo que era la guerra. ¿Sí? Del 12 al 14, creo que nuestro grupo fue el que disparó durante esas 3 noches, tales así que a nosotros nos denominan los dioses del trueno por los cañones. No, yo no tuve frente a frente en combate. Sí hice vuelo durante la guerra, pero no. A mí no me tocó tener contacto con aviones británicos, muchos compañeros míos sí. Combatimos el último día, el 14 de junio, cuando fuimos a buscar a unos compañeros que faltaban. El 14 de junio, cuando nos replegamos para Puerto Argentino. En Puerto Argentino se hace un recuento de los soldados. Faltaba Daniel Ugalde, que sabíamos que había fallecido, pero faltaba un grupo completo, faltaban 5 o 6 compañeros. Y bueno, ahí con el sargento Romero a la cabeza se organizó un grupito de rescate del que participé y lo fuimos a buscar a los compañeros, estaban todos, a mí me tocó entrar a la trinchera, porque bueno, fueron llegando, a medida que fueron llegando al lugar, el primero que llegó fue el sargento Romero, se parapetó con una ametralladora y bueno, los otros compañeros se fueron ubicando en distintos lugares. Ahí empezó un pequeño intercambio de disparos con los ingleses, pero fue 700-800 metros, replegar. Me tocó entrar a la trinchera, me pasó algo parecido a lo que me pasó en el chiste este de la trinchera de Fitzroy. Lo vi a todos mis compañeros tirados, pero una trinchera bastante grande, 5 compañeros ahí. Cuando lo vi tirado pensé que habían fallecido. Y ahí entre las patadas, entré a patearla y bueno, estaban dormidos, profundamente dormidos, en el medio de los bombardeos que fueron los últimos bombardeos, que fueron del 14 de la mañana, que fueron intensísimos, que yo no sé cómo se puede quedar dormida una persona en esa situación, pero bueno, se ve que el cansancio, la falta de comida y el sueño y bueno, todo lo que veníamos arrastrando durante meses, y los muchachos estaban exhaustos, ya no daban más, se habían quedado dormidos. Entonces los ayudamos a levantarse, salimos de la trinchera, hicimos fuego retardante para el lugar donde estaban los ingleses y replegamos y volvimos al pueblo. Muy compañeros, muy compañeros. Cuando uno andaba mal, o sea, cada uno tuvo su bajón cuando estaba en Malvinas. Algunos la agarraban antes, otros después, pero siempre cuando vos leías una carta y estabas al lado de otro que estaba leyendo una carta llorando, había 3 tipos o 3 hermanos abrazándolo y dándole ánimo. Y después le llegaba la carta al otro, y el otro la leía y se ponía mal. Entonces venían esos 3 y el que estaba mal alentaba al que estaba bien. Por eso el compañerismo se veía en los momentos que andábamos mal de ánimo o cuando empezaban a sonar las bombas muy cerca. Y ahí estamos todos juntos, siempre tirando para adelante. Eso era un gran compañerismo. Creo que dentro de todo bien, se aprendió, se valora mucho como vos decís, el compañerismo, porque aprendimos a convivir. Te imaginas que éramos como 10 en un pozo de zorro, contándonos cosas, pasando las necesidades que hemos pasado todos, en algunos medianamente que recibían el alimento, en nuestro caso no lo recibíamos diariamente, pero creo que aprendimos a convivir con lo poco y lo mucho que cada uno podía tener para su pozo, ¿no? Entre nosotros, bueno, nosotros, te digo, mi grupo era el grupo
de suboficiales subalternos, yo era uno de los más antiguos de los cabos segundos, era el más antiguo del grupo, y nunca se aplicó ni la antigüedad ni nada, siempre fue el trato de compañerismo entre nosotros, fue bueno. Siempre destacamos esto, nosotros éramos compañeros en el servicio militar, habíamos entrado hace muy poquito, 60 días, que al llegar a Malvinas realmente esa amistad se transformó en una hermandad, porque cuidábamos constantemente del otro, siempre nos estábamos preocupando de conseguir comida y de compartirla, y la verdad que toda la situación mala que nos atravesó vivir, los momentos de incertidumbre, todas las cosas que pasaron malas, nos unió más, nos hizo realmente sentirnos hermanados. El 14 de junio, cuando nos avisan una formación de que se había finalizado, se ha declarado el alto al fuego y que se volvía a devolverle la soberanía a los británicos. Los británicos van a tener de vuelta el control sobre las islas. Creo que fue lo peor. El peor recuerdo fueron en el momento de repliegue. En ese caso, cuando vamos haciendo el repliegue, veo a un compañero que le agarra una esquirla y le entró en la cabeza, y tal es así que me doy vuelta y le digo a un soldado de nuestro grupo que nos ayudara a llevarlo, castellano, que se volvió y me ayudó a llevarlo al camión de la Cruz Roja. Y cuando llegamos allá lo dejamos y fue terrible ver en el estado que estaba, ¿no? El momento de la rendición, el momento de que nos hacen el retén y que nos sacan todo el armamento, que nos sacan el fusil, que nos sacan el casco, que nos sacan el sable de bayoneta. Bueno, el momento en que yo siempre digo, ¿no? Dejamos de ser combatientes para ser prisioneros de guerra. Son dos. El peor recuerdo es cuando muere mi compañero en Modi Bru, un compañero que estuvo 20 días conmigo en Modi Bru. Yo había ido a entregar una semana antes de que bombardearan, me parece que había sido el 2 de junio más o menos, fui a Modi Bru a entregar un equipo de radio y me lo encuentro y le digo, Ignacio María Indino, un amigo, la persona más buena de la compañía, y no lo digo porque haya sido la única persona que falleció, era la persona más buena que había. Todos queríamos ser como él porque él no hacía guardias ni nada, era la estafeta de La Plata. Él llevaba y traía la correspondencia, de La Plata al cuartel y de cuartel a La Plata y se iba a la casa. Pero cuando venía al cuartel, a todos los que éramos de la zona sur los cargaba en su Dodge 1500 rural, los cargaba todos, eran 10, 20, los cargaba todos arriba del Dodge, iba dejando a uno casa por casa. Ese día me dice, hola Héctor, ¿cómo andás? Digo, ¿cómo está pasando acá? Y mira, el otro día voló alerta roja, nos bombardearon. Me dice, no sabés lo que es sentir la tierrita cayendo de arriba del casco. Es tremendo, Héctor, me dice. Pero bueno, la estamos peleando. 10 días después, el 11 de junio de 1982, una escuadrilla de Harrier vuela Modi Bru, él muere junto a 2 soldados más. Eso fue el peor momento. Y al otro día, a los 2 días, desde el Town Hall veíamos como a 7 kilómetros, 10 kilómetros, 6 kilómetros en línea recta, veíamos como todos fuegos artificiales estaban haciendo pelota a nuestros amigos en Londres. Y todos mirábamos, increíble, los están haciendo pelota, los están matando a todos. Bueno, mataron a 36 de 7, mataron a varios de la ametralladora de 12,7, muchos han muerto ahí. Y esos fueron los peores momentos. Y no te lo sacás más. Dentro de todo bien. Cuando llegué acá, al poco tiempo empecé a trabajar en un supermercado y a los 6 meses me caí en cama con pie de trinchera.
casi un año estuve en cama con pies hinchados. Fue sin penas y sin gloria, ¿no? Para nosotros fue todo normal, fue volver a la escuadrilla, empezar a trabajar de vuelta, empezar a adiestrar el avión como lo que hacíamos nosotros, adiestramiento, preparar la escuadrilla para casos como el que había pasado. Todo normal. No, me costó muchísimo. Yo durante mucho tiempo pensé que había pasado por mi experiencia de Malvinas y que Malvinas no había modificado en mí, digamos, en forma negativa. Y no, tenía bastantes problemas, me costó muchísimo. Yo calculo que más o menos para sentirme inserto en la sociedad, con un laburo, con una familia, tuvieron que pasar casi 15 años. Tuve mucha suerte, me conservaron el laburo, pude trabajar, pero de Malvinas no hablaba. Nunca existía Malvinas. Tuve la suerte de tener la mejor familia del mundo, mis viejos, mi novia, ahora mi esposa, y crecí trabajando todo el tiempo. Yo usaba como la terapia mía era trabajar, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y nunca quería acordarme de Malvinas. Lo borré de mi mente, pero era una mentira. A las noches siempre soñabas con Malvinas, siempre tenía esos recuerdos de mierda. Siempre venían todas esas cabezas, todas las bombas que escuchabas, todas las cosas que pasaste, los momentos de soledad, todo eso te venía. Y bueno, es el día de hoy que vas a convivir hasta el último resto de tus días, vas a vivir con eso. Pero tuve suerte de poder presentarme, pude formar una familia, pude tener un trabajo, pude tener mi propio emprendimiento y no me puedo quejar. Pero otros no pudieron tener esa suerte. Por mi familia, gracias a Dios. Tuve mucha contención de mis padres, de mis hermanos, pero durante 10 años yo no quería saber nada de Malvinas, por lo que habíamos pasado, cómo nos trajeron, ¿no? Cómo nos trataban de ocultarnos sobre lo que hemos vivido. Pero gracias a Dios tengo una familia muy unida, y ni con mis padres, ni con mi madre, ni con mis hermanos, yo durante 10 años no hablaba de Malvinas. Tal es hecho así que yo en Itatí, donde vivía, un día me lo crucé a Piti Cuesta, y lo escuchaba, que él repartía gaseosa y eso. Y lo escuchaba que hablaba de Malvinas, y yo le decía, este veterano, ¿viste? Como todo veterano pibe, hasta que no le prestaba atención, pero un par de años lo escuchaba, porque yo, como te decía, durante 10 años no hablé con nadie de Malvinas. Y un día me dice mi mamá, fíjate que hay ese muchacho por el tema que les ayudan, y así me fui soltando, y un día me animé y lo paré a Piti y le preguntaba sobre a dónde había hecho la colimba, cómo estaba, y así me fui soltando. No, creo que no. Creo que no. Por mi familia sí. Al principio solo por mi familia. Para lo demás, cuando se enteraban que yo había estado en Malvinas, murmuraban y decían, uy, pobrecito, este loquito de la guerra. Y eso lo veías en montones de lados, donde vos ibas y alguien sabía que vos eras veterano, te preguntaban, o sabían, todos te preguntaban, y mataste a muchos, como si la guerra fuera solamente matar a gente, sino los sentimientos que vos vivís ahí. Entonces, por eso la gente no nos contuvo en nada. Éramos los pobrecitos nenes que vinieron de la guerra loquitos. Yo pienso que ahora eso se fue revirtiendo. Lo comprobé en los últimos desfiles, donde la gente se emocionaba cuando desfilábamos. Y esa fue ¿cómo te puedo decir? Mi reconciliación con el pueblo argentino, los últimos 2 desfiles. Sí,
sí, me sentí muy contenido por mi familia, por mis hermanos. Tengo una familia somos una familia numerosa, somos 9 hermanos, y por todos mis amigos, ¿no? Me sentí la contención de la gente que me rodeaba, de mi familia, de mis vecinos, de mi barrio y bueno, de mis amigos. Estoy bien, con necesidad de estar a veces con gente que vivió lo mismo, que hablan el mismo idioma. Yo empecé a hablar de Malvinas, a ver, ¿cómo te puedo decir? Hace 15 años, con mis compañeros que estuvieron allá en Malvinas. Y hace 4 o 5 empecé a juntarme con los del Centro Veterano de Malvinas Quilmes, gente que no conocía a nadie. Y hoy son como mis hermanos. Entonces tenés esa necesidad de compartir con ellos algo. Entonces, por eso uno está contenido. Hay veces hablar con un veterano es mejor que hablar con 20.000 psicólogos. Lejos, lejos, porque hablan tu mismo idioma. Hoy, gracias a Dios, estoy bien de salud, con nuestros recuerdos, pero bien. Tengo una familia, nietos, que son la luz de nuestros ojos. Bien. Siento a veces depresión, me deprimo. Y no me había pasado mucho, porque a mí que me agarra depresión es muy raro. Yo soy un tipo bastante liberado con respecto a eso. La muerte de algunos compañeros, algunos con los que hemos vivido mucho tiempo desde jóvenes y nos fueron dejando, por un montón de cosas, hay secuelas de Malvinas, cánceres, cosas que te trae la guerra. Y eso me deprime. La última vez estuve bastante, de vez en cuando a veces me emociono y tengo que andar escondiéndome para que no me vea mi familia, pero es lo que me pasa hoy, ¿no? Hoy me siento muy bien respecto a Malvinas. Fue un proceso que duró mucho tiempo, pero que nos hizo revalorizar lo que hicimos en ese momento. Cuando volvimos en el 82 y en los primeros meses, años de la posguerra, me sentía vacío porque por todas las cosas que habíamos pasado, por todas las cosas que nos habían pasado, por todo el sacrificio que habíamos hecho, todo el esfuerzo físico, todas las cosas que nos pasaron en Malvinas, sentía que habían sido en vano durante mucho tiempo, hasta que pude dimensionar lo que hicimos y bueno, y ahí empecé a escribir otra historia en mi vida, ¿no? Es decir, a participar en el movimiento de veteranos de guerra del país, en nuestras organizaciones, y así, bueno, poco a poco conseguí curar mis heridas y bueno, hoy, gracias a Dios, me siento muy orgulloso de haber formado parte de lo que fue la Guerra de Malvinas. Me siento muy orgulloso de mi comportamiento y de lo que hice estando y viviendo situaciones extremas. Y bueno, hoy recibimos el reconocimiento general del pueblo y la verdad que este reconocimiento que estamos viviendo hoy, a casi 40 años de haber finalizado la guerra, nunca me lo imaginé, recibir el reconocimiento, cómo lo recibimos día a día en el trato con nuestros conciudadanos. La verdad que se siente el respeto y la valoración que tienen para con nosotros. Que es una lástima que tengamos que estar luchando así, de esta manera, con lo que tenemos, ¿no?, en nuestro territorio que nos pertenece. Y no sé cuál será el fin de todo esto que no los podemos, diplomáticamente no nos pueden entregar, ¿no? Más allá de las guerras
no es bueno para ningún país. Nosotros estamos abocados a la tarea de Malvinas, de hablar un poco de la historia viva y de tratar de mentalizar a nuestros jóvenes de que el tema de Malvinas es una causa que no está perdida, que vamos a seguir peleándola y que tenemos que tratar de dejar la semilla a los jóvenes, a los chiquitos, para que el día de mañana tengan idea y tengan algo con qué conversar o discutir, y que no nos podemos quedar con que Gran Bretaña, porque sea un país muy poderoso bélicamente, se quede con algo que nos corresponde, porque no son solamente nuestras islas, es la pesca, es la fauna marina, es la Antártida, porque la proyección de Malvinas con las 200 millas marinas hasta la Antártida, que si no recuperamos nuestra soberanía, perdemos un montón de recursos que son muy valiosos para nuestra nación. En estos tiempos que tenemos tantas necesidades como nación, como país, y que tenemos una porción de nuestro territorio ocupada por una potencia extranjera, como es el Reino Unido de Gran Bretaña, que tenemos que recuperar nuestro territorio, y como lo dije hace un ratito, nosotros creemos que en esa extensión de territorio y en esas invaluables riquezas naturales que tiene nuestro suelo, está la solución económica para el futuro de nuestra nación, ¿no? Pienso que lo más importante es que todos nosotros, los que estuvieron cada uno en su puesto, unos volando, otros navegando, otros en tierra, otros dando logística, otros dando comunicación, somos todos hermanos de Malvinas, y lo que tenemos que hacer es difundir la causa Malvinas, porque todavía nosotros podemos hablar, todavía nosotros podemos expresarnos, todavía nosotros podemos decir qué es lo que es Malvinas a la gente que no sabe lo que es Malvinas, porque nosotros estuvimos. Y dentro de 20, 30 años no vamos a estar muchos, o no vamos a estar en condiciones de decirlo. Por eso, en cada lugar donde estemos, en cada rincón del país donde estemos, los que somos veteranos de Malvinas tenemos que malvinizar, concientizar a la gente de que este es nuestro país y Malvinas nos pertenecen por derecho histórico, son nuestras. Y hay 649 personas, 632 como quieran, los que sean, que dieron la vida por esas islas. Y hay 600 que se suicidaron y dieron su vida por esas islas. Yo lo único que pido es que esa muerte no haya sido en vano.